Hola de nuevo y bienvenido a este vídeo. Esta vez hablaremos sobre la eficacia y su diferencia con la eficiencia y la efectividad. ¿Cuándo somos eficaces? ¿Quiere decir esto que somos efectivos? También hablaremos sobre las leyes universales del tiempo, que os dará más perspectiva para que podáis ser más conscientes de cómo funcionamos las personas en relación a este recurso tan valioso. Por un lado, podemos hablar del uso de los recursos, es decir, ser eficiente o no serlo. Por ejemplo, somos eficientes cuando en 12 horas de trabajo hemos hecho un trabajo de 500 páginas. Podemos aumentar nuestra eficiencia haciendo este mismo trabajo en 10 horas en lugar de 12. Aquí haríamos un uso eficiente del recurso del tiempo. Por otro lado, tendríamos el alcance de los objetivos como segunda variable. En este caso, podrías ser eficaz si alcanzas el objetivo de acabar el trabajo de fin de grado para este semestre. Podemos desperdiciar muchos recursos en el alcance de ese objetivo y hacerlo mejor o peor, pero si queremos ser eficaces, lo importante sería tenerlo listo y acabarlo para presentarlo. A veces tendemos a valorar más el uso de los recursos que el alcance del objetivo, o como en este caso, la presentación de ciertos proyectos en el plazo determinado. Nos puede pasar esto también con la preparación de los exámenes. Tendemos a pasar largas horas tratando de entender a la perfección un tema sin tener en cuenta la fecha límite, nuestro recurso temporal, ¿no? Esto hace que tengamos que ser menos específicos en el uso de los recursos y llegar a un equilibrio de ambas variables. Si mezclamos entonces estas dos variables, nos encontramos con 4 cuadrantes. Podemos entonces usar bien los recursos, pero no alcanzar nuestro objetivo, y en este caso seríamos eficientes pero no eficaces. Por otro lado, podríamos no alcanzar los objetivos y desperdiciar recursos, aquí seríamos ineficientes y también ineficaces. Por otro lado, tendríamos el cuadrante óptimo y equilibrado, que seríamos eficaces y eficientes usando muy bien los recursos y alcanzando nuestros objetivos. En este caso, estaríamos hablando de efectividad. Y por último, sería el cuadrante de ineficiente y eficaz, en el que alcanzaríamos los objetivos, pero desperdiciaríamos los recursos. Por lo tanto, ¿cuándo seríamos efectivos? Estaríamos hablando de que somos efectivos cuando nos encontramos en el cuadrante de la alta eficiencia y la alta eficacia. ¿En qué cuadrante te sitúas tú con respecto a ciertas tareas? A veces presentamos un trabajo a tiempo pero mal elaborado, o en otras ocasiones nos ocurre lo contrario. Desperdiciamos mucho tiempo y recursos en ciertas tareas y no logramos presentar el trabajo en su momento. ¿Con qué te sientes identificado? Por lo tanto, para resumir, podemos hablar de la eficacia como un concepto que hace referencia al cumplimiento y al logro de objetivos. Pone énfasis en los resultados y se centra en la realización de las tareas y las actividades. Por otro lado, tendríamos la eficiencia, que pone el énfasis en los recursos, la racionalización y las mejoras de los procesos. Si mezclamos ambos factores y tenemos en cuenta ambas variables, estaríamos siendo efectivos. Existen dos leyes universales cuando hablamos del recurso del tiempo y que consideramos que es importante que hagamos mención. Por un lado tendríamos el principio de Pareto y por otro tendríamos la ley de Parkinson. El principio de Pareto dice lo siguiente: los elementos críticos de cualquier elemento constituyen por lo general una sola minoría. ¿Qué quiere decir esto y qué tiene que ver con la gestión del tiempo? Bien, siguiendo este principio, se ha encontrado que el 20% del tiempo de trabajo de una persona en una tarea contribuye al 80% de los resultados. Es decir, que solo el 20% de lo que hacemos genera un 80% de los resultados que obtenemos. El resto es solo tiempo o recurso de más que prestamos para que las cosas sean más perfectas. Esto sirve para saber separar las acciones y recursos imprescindibles de las que son triviales y para establecer prioridades. Por otro lado, tenemos la ley de Parkinson. ¿Qué dice esta ley? Bueno, pues que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Como veis en la gráfica, cuando tenemos poco tiempo para hacer un trabajo determinado, el esfuerzo que prestamos es muy grande. Sin embargo, a medida que el tiempo que tenemos para hacer el trabajo es mayor, el esfuerzo se va haciendo cada vez menor y seguramente tengamos más pérdida de tiempo.
Esto resulta del conocido funciona muy bien bajo presión. ¿Te suena esto? Como ejemplo, si por ejemplo se asigna una hora a una tarea, es casi seguro que nos va a llevar una hora hacerla. Pero si asignamos solo media hora, posiblemente ocupará poco más de esa media hora. El reto es asignar el tiempo suficiente, pero no excesivo. Ahora vamos a ver las 3 leyes de la eficacia. La primera ley dice que las tareas se alargan al interrumpirlas. Teóricamente, toda tarea requiere un tiempo determinado para obtener unos resultados o calidad deseado. Esta es al menos la impresión subjetiva que tenemos. Pero la realidad es muy distinta, porque no nos es posible prácticamente nunca realizar de un único tirón tareas medianamente complejas. Esta ley puede ilustrarse con una cuerda. Cada vez que la cortemos, para empalmarla será preciso realizar un nudo que reducirá su longitud. La mente humana funciona de un modo muy parecido. No cabe retomar una tarea en el punto en el que se interrumpió. Siempre hay que hacer un nudo mental. Y cada nudo implica una pérdida de tiempo. Así, el tiempo que requiere, por ejemplo, una tarea va a crecer en proporción al número de veces que la hemos interrumpido y reanudado. La segunda ley es la ley que llamamos la ley de es difícil aparcar camiones. Programar o realizar una tarea larga supone dificultades muy superiores a las que plantea una corta. Nos resulta muy difícil programar tareas de gran envergadura, nos sentimos literalmente sin tiempo para ellas y cuando las intentamos, su ejecución tropieza con 1000 dificultades y parece que no avanzamos. Es una consecuencia lógica de lo expuesto en la ley anterior y responde a una ley puramente física. Es más difícil aparcar un camión que una moto, ¿verdad? Para la moto cualquier hueco entre coches te da un espacio suficiente, pero un camión no, ¿verdad? En cualquier momento podemos firmar una carta, hacer una llamada, escribir un WhatsApp, son tareas sencillas y fáciles y siempre es muy fácil encontrar un espacio para ello, para programarlo o para hacerlo, aunque no sea importante. Pero nos resulta mucho más difícil encontrar una semana para hacer ese proyecto tan largo y complejo que nos han mandado. Aparcar camiones es otra cuestión, ¿verdad? No caben en ningún sitio y el problema al final resulta en algo serio, porque las tareas importantes requieren con frecuencia periodos de tiempo importantes. Y lo que es peor, no suelen parecer urgentes. Una y otra circunstancia facilita el que se dejen una y otra vez para más tarde. Y esto hace que al final se caiga en el riesgo que señala la tercera ley. De la chapuza al perfeccionismo. Esta ley dice que el valor de una tarea no crece proporcionalmente al tiempo que se le dedica, sino que forma una curva en S. La experiencia nos permite establecer un gráfico que se pueda ver a continuación. Se ve cómo varía el valor de un trabajo cualquiera en función del tiempo que se dedica. El gráfico es aplicable lo mismo a un trabajo sencillo, como por ejemplo podría ser lavar nuestro coche, que una tarea más compleja como hacer un gran proyecto para una empresa o presentar una tesis doctoral. Fijaos en cómo evoluciona el valor de la tarea al ir invirtiendo tiempo en ella. Al principio la tarea va consumiendo tiempo sin variar prácticamente su valor, que sigue siendo nulo, ¿no? El coche de nuestro ejemplo sigue sucio y solo elaboramos un pequeño índice en nuestro proyecto. De modo progresivo, en una segunda etapa va apareciendo un valor cada vez mayor en nuestro trabajo, que va empezando a tomar forma, aunque falten algunas cosas. El coche empieza a verse más limpio y el proyecto ha tomado forma, aunque le falte concretar muchas cosas. Llega un momento en el que por más que dediquemos tiempo y esfuerzo a esta tarea, visiblemente no veremos grandes cambios en cuanto al resultado o el valor del proyecto. Seguimos limpiando una carrocería ya brillante, podemos añadir pocos anexos que mejoren muy escasamente el valor del proyecto, ¿verdad? Si damos la tarea por terminada en los comienzos, es evidente que el trabajo queda incompleto. Esto es lo que se conoce habitualmente como chapuza. Resulta poco rentable porque hemos obtenido poco valor del trabajo que hemos hecho, ¿verdad? A veces la presión de un plazo puede llevarnos a esta situación. La última parte de la curva, donde tiende de nuevo a buscar la horizontal, es una zona que cabría denominar de perfeccionismo. El producto es cada vez mejor, pero el esfuerzo que supone lograr esta mejoría
vuelve a resultar claramente poco rentable. El cociente valor-tiempo es de nuevo bajo. Esta situación responde a la ley de Parkinson. Entre una y otra zona se encuentra lo que podríamos denominar zona de eficiencia. Es la que buscamos de manera espontánea cuando realizamos un trabajo con afán de calidad, pero somos conscientes de que tenemos otros trabajos en espera. Hasta aquí llega el vídeo de hoy y espero que te haya sido de utilidad. Así que te veré pronto en próximos vídeos. Un saludo.